de un modo de comunicación con las personas y ha hecho escuela también en ello. Y eso es seguramente porque en su formación no se ha quedado solo con el periodismo, sino que tiene un sustrato cultural mucho más profundo en la filosofía. Me refiero al honorable diputado don Cristian Contreras Radovich. Diputado, qué agrado saludarlo, verlo, tenerlo en este espacio para conversar, para departir, para compartir. Y en una primera aproximación, ¿en qué está Chile ahora que usted está en otra posición? Jaime, un gusto estar contigo, distinguido abogado, con todos los que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla. ¿En qué está Chile? Chile, desde mi punto de vista, para iniciar este diálogo, está en un proceso de ir hacia el desarrollo. Somos un país en vías de desarrollo, por lo tanto, desde mi punto de vista, en un contexto internacional de un gran reseteo, de grandes reformulaciones en todas las ciencias del árbol del conocimiento humano, Chile también vive eso, un gran movimiento. Se están volviendo a pensar muchos principios para aspirar, si hacemos las cosas bien ahora, a alcanzar el desarrollo que es uno de nuestros objetivos. ¿Tú crees que en este momento estamos en un buen o en un mal ciclo político? Mira, podría ser peor, pero uno tiene que verlo como lo que somos ahora. Estamos siendo protagonistas de este gran proceso y desde mi punto de vista tenemos la oportunidad de hacer cambios, reformas estructurales para alcanzar ese objetivo que te había mencionado. Pero ciertamente, en un país donde se ha dividido ideológicamente entre dos polos, pienso yo que, como se ha dicho siempre, ningún país avanza ni alcanza ningún progreso cuando está dividido en dos polos ideológicos que se odian mutuamente, que es un poco lo que uno ve en el Congreso y en gran parte del debate político hoy en día. Por eso hoy día, también al mismo tiempo, creo que es muy importante ir cultivando lo que uno hace, que es el centro político real, original y auténtico, para ir generando esos puentes de diálogo, de moderación. Y también, ¿por qué? Porque necesitamos tener una visión, un proyecto país en conjunto. Tú tienes a una derecha con una visión de país, a una izquierda con otra visión de país, que se anulan mutuamente de una u otra forma. Por lo tanto, yo creo que en la medida que vayamos reuniendo en tierra fértil nueva a una visión que nos convoque a todos y que digamos, queremos el desarrollo del país, ese va a ser nuestro objetivo, colaboremos para eso. Y para eso, Jaime, creo que es muy importante un concepto que siempre yo lo trato de introducir, que son gobierno de coalición. Así avanzan los países. Vamos a tocar ese tópico en particular. Tú no eres Nobel en política, sin embargo, eres Nobel como parlamentario. Representas al Distrito 8, que es un distrito de una superficie territorial bastante importante, porque va desde Colina hasta Estación Central. Quilicura, Lampa, Colina, Tiltil, Cerrillos, ¿cuál son? Maipú. No, o sea, es 8 comunas grandes. Es un distrito que es bastante grande. Un distrito de migrantes, además. Un distrito de pasado agrícola, pero que ha sido inundado por la ciudad hace poco. Un distrito que además tiene una importancia cultural. En Tiltil fue asesinado Manuel Rodríguez. En consecuencia, es un distrito que tiene distintos rostros. Y te enfrentas a este nuevo ciclo político en un Congreso donde la mitad de los diputados ha sido recién electos. ¿Cuál es tu impresión en un mes y días de lo que es el Parlamento? ¿Cuáles han sido tus mayores asombros? ¿Cuáles han sido tus elementos iniciales de frustración? ¿Cuáles son los espacios en que crees que pueden haber aciertos? El Congreso se ve hoy día como un fenómeno
distante, algo farandulizado, algo degradado, a diferencia de lo que fue el Congreso del 90, recién iniciada la democracia. Pero en tu calidad de Nobel parlamentario, ¿qué has podido percibir del Congreso de hoy? Jaime, lo primero voy a partir por lo amargo, por el aterrizaje forzoso que significó el 11 de marzo para quien habla. En el Partido de la Gente, durante todo el año pasado, habíamos intentado cultivar el centro político, al menos quien habla. Ni facho ni comunacho, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Y bueno, en esa elección yo voté por el centro político, la elección por la presidencia de la Cámara. Pamela Giles lo perdió porque dos integrantes de la izquierda votaron por la derecha. Pero sin embargo eso significó que el partido me haya tratado muy mal a mí, que uno lo tiene que decir. Sí. Simplemente eso. Entonces, eso fue un poquito lo primero, lo amargo de este aterrizaje. Que te haga una interrupción respecto a ese punto en particular. El Partido de la Gente es aún un partido personalizado más que institucionalizado. Uno podría decirle, en vez de Partido de la Gente, Partido de Franco. Eso claro. Te lo puede sintetizar lo que uno está viendo desde la interna. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, dramáticamente en el régimen de las instituciones cuando nacen siempre están personalizadas con su fundador, pero tienen proyecto político en la medida en que se institucionalicen. Y, claro, en ese parto, que es un parto muy difícil, y a veces un parto largo, el problema de esos partos hoy día en Chile, no siendo el Partido de la Gente el único partido que está en esta consideración, en la consideración de un excesivo personalismo, tiene costos políticos muy grandes porque es tan veleidoso como la personalidad de quien lo preside. ¿Bien? Y eso en el ciclo político en que estamos hoy día es una conspiración en términos prácticos. Tú tuviste una conversación con Miguel Landero Pernic, que es el secretario de la Cámara, que es secretario desde el año 90, él partió siendo secretario de un diputado de la zona norte, y luego ingresó como prosecretario de la Comisión de Hacienda y se transformó luego en secretario de la Cámara, por lo tanto el hombre que más maneja o el que tiene más manejo en todo el Congreso, porque en el Senado tampoco no hay un secretario tan antiguo, además están en cambio de secretario, y te puso al día de que las decisiones que había tomado el Partido de la Gente respecto de ti eran decisiones que eran antirreglamentarias. Esta decisión, en virtud de la cual a ti se te excluye o se te coloca en una condición de invernación respecto del partido, sin que esto haya pasado por un tribunal de disciplina, presumo, es decir, más bien parece una sonada en contra de un parlamentario, ¿cómo se reconstituyen confianzas en ese escenario? ¿Cómo puedes tú liderar una fórmula de entendimiento al interior de un partido Nobel que está optando por el personalismo, está optando por el desorden eventualmente, y eso es conspirativo finalmente a la democracia en términos reales? Vaya argumentación que has hecho, Jaime, espectacular. Has sintetizado lo que he vivido en gran medida. Las confianzas cuesta recuperarlas de alguna forma. Acuérdate que es tan fácil perderla de un momento a otro. Pero lo que me corresponde a mí en este sentido es señalar que no se ha portado bien el partido, ha actuado de manera arbitraria, irregular, antirreglamentaria. Y sí, me han dejado en una especie de ostracismo, pero así como se cierran algunas puertas, se abren 1000 ventanas. ¿Hay reuniones de bancada en el Partido de la Gente? Sí, hay reuniones de bancada. Ya, se reúnen los martes en el comedor. Se reúnen periódicamente. Yo desde el 11, desde que me expulsaron en este acto antirreglamentario, ilegal incluso, también uno podría decirlo, yo no asisto a las reuniones, ni tampoco puedo comer en el comedor. Porque también se me atraganta el pan en la garganta cuando tengo que compartir con ciertas personas que realmente tienen una visión muy negativa de lo que uno ha hecho. Uno tiene que decir algo muy claro. Todo esto, Jaime, ocurrió simplemente porque no apoyé a Pamela Giles. Y esa señora, la historia que tiene,
está generando mucho problema en la interna, no solamente de la bancada, sino que también del partido. Yo no sé por qué Franco Parisi le dio tanta importancia, hizo match con ella, le dio prácticamente un poder plenipotenciario por sobre los otros diputados del Partido de la Gente y naturalmente en una inclinación hoy día que es hacia la izquierda que está perjudicando al partido. Yo tengo que decir eso. Se me atraganta el pan en la garganta con esa señora. Cuéntame una cosa, ¿la política ha sido farandulizada por Giles? Pero por supuesto, basta verla en su espectáculo dentro de la Cámara. Que la gente juzgue y que su trayectoria juzgue también. Porque lo que ha hecho ella, recuerda que ella fue participante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Partido Comunista, después entra al Partido Humanista, y los fundadores del Partido Humanista se tienen que ir del Partido Humanista y lo termina destruyendo. Ella tiene una agenda privada, es una agenda personalista, y desde mi punto de vista ha tomado ahora el Partido de la Gente con el beneplácito de ¿Cómo Franco crees Parisi. que va a dialogar esto con el proyecto de reconstrucción que ha presentado el presidente José Antonio Kast? Mira, respecto de eso, estamos en una primera instancia. Recién nos entró hace prácticamente un día y medio el documento, 200 páginas. Uno tiene que ser serio en esto, Jaime. Yo no estoy aquí para legislar ideológicamente. Me sorprende que después del anuncio que hizo José Antonio Kast, a los 5 minutos salían diciendo que se iban a poner unos sin haberlo leído 200 páginas. A mí, ¿qué es lo que me corresponde? Primero, aprobarlo para legislar. Obviamente. ¿Ya? Para saber en qué consiste. Recordémosle a la gente que es muy importante la aprobación o no de la idea de legislar, porque en definitiva, si se rechazara la idea de legislar, el proyecto no puede ser repuesto sino hasta un año después. Y aprobada, en cambio, que sea la idea de legislar, eso determina de que pasa a comisiones y que en comisiones son discutidos en general primero y en particular después los artículos que forman parte del proyecto. El proyecto se denomina de reconstrucción. ¿Qué se destruyó en Chile? Yo creo que lo que se destruyeron muchas cosas. Se destruyó lo que era el inicio, quizá en algún entonces, de una convivencia, de una unidad. Se destruyó ese anhelo por alcanzar un desarrollo y se destruyó la educación. Eso ahí radica gran parte de todos los problemas que estamos hablando en la educación, porque ahora, debido a la nefasta reforma del año 2005 impulsada por la Concertación, con el beneplácito de la derecha de aquel entonces, tenemos esta generación hoy día, que es una generación que de una u otra forma está provocando mucha inestabilidad. Efectivamente. Se ha ideologizado el país. Se nos destruyó la esperanza por el desarrollo. Antes de tocar ese tópico con más profundidad, ¿tú a qué comisiones quedaste como diputado titular en esas comisiones? Quedé en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Deportes. Muy bien, yo había pedido la Comisión de Educación, me la dieron, pero después como se enojaron, me sacaron de la Comisión de Educación. Me pusieron en un momento en 2 comisiones al mismo tiempo, que eso también... Que era imposible que estuvieras, digamos, desde el punto de vista horario y temporal. Y así estuve como 2 semanas, para que te des cuenta las irregularidades a las que he sido sometido por la bancada. Pero hoy día estoy, afortunadamente, y espero que no me cambien, en cultura y en deporte. ¿Tú presentaste o has tenido iniciativa en 12 o 11 proyectos de ley? ¿Ninguno de los cuales genera gasto al Estado o hay algunos que sí generan gasto al Estado? Mira, solo hay uno que es la ley anticorrupción, la ley del topo, que lo hemos tenido que mejorar para que no implique el gasto al Estado. Y ese ha sido el único que nos
nos han dado una indicación, pero ya lo reingresamos. Los otros 10 ya tienen boletín. Muy bien. ¿Y el de anticorrupción, has pensado en solicitar patrocinio al Ejecutivo? En esta instancia, no. En esta instancia, los proyectos responden a un diagnóstico del país que creo que es muy importante. Chile tiene un problema estructural. Por lo tanto, la solución es estructural. Si uno presenta un proyecto, va a ser un parche. Por lo tanto, el espíritu de los 11 proyectos es en entregar una solución estructural. Ojalá se aprobaran los 11 por los diputados, por los senadores, porque eso va a significar realmente esto que yo te decía al principio. Te pregunto por el patrocinio del Ejecutivo, porque la gente puede no saber, pero en definitiva en Chile el gran legislador es el presidente de la República. Conforme al artículo 60 de la Constitución, que está en las materias de ley, el presidente de la República, a través del mensaje, es el gran legislador en Chile y el Congreso es colegislador. Eso determina en términos prácticos que el proyecto de ley que ingresa a partir del Ejecutivo a la Cámara de Diputados o al Senado, según sea la Cámara de origen, tiene el nombre de mensaje. Y los proyectos que son patrocinados por parlamentarios, por el número de parlamentarios que establece la Constitución, se denominan mociones. Por lo tanto, en el caso tuyo son mociones. ¿Has pensado desde el punto de vista de las más emblemáticas para ti y para efectos de cultura, de generar un contrapunto desde el punto de vista de lo que sean las decisiones sucesivas que vaya tomando el Partido de la Gente en el Congreso, el buscar patrocinio del Ejecutivo a alguna de tus iniciativas para efectos de la velocidad legislativa que se determina, como bien sabe el diputado, a través del régimen de urgencia? Jaime, sí. Lo he pensado, lo tengo en carpeta, es de esperar que en algún momento dado se pueda generar ese puente, pero en este minuto lo he presentado como una moción, digamos, de quien habla. Y de estos 11 proyectos, a tu juicio, ¿cuáles son los más emblemáticos para ti? Los 11, porque como te decía, prefiero ver la cosa en su conjunto. Hay algunos que han tenido un poco más de prensa, etcétera, pero los 11 proyectos son relevantes. Desde la reforma de las Fuerzas Armadas, a la justicia garantista, la pena de muerte, la vacunación voluntaria, desligarnos de la OMS, etcétera, hasta la protección de las plantas enteógenas para la mística de nuestros pueblos ancestrales, que es muy importante. Por lo tanto, más que privilegiar a uno, me gustan todos. Vamos al tema de seguridad y de pena de muerte. Tú sabes que hubo una gran discusión en los 90 en Chile, en virtud de la cual se deroga la pena de muerte en definitiva. Quedó solamente en el Código de Justicia Militar en tiempo de guerra, ahí está. Normalmente la gente que no sabe de este tipo de cosas piensa de que cuando uno adopta o los países adoptan una decisión respecto a un tratado internacional, quedan condenados a lo bueno o lo malo de su tratado para siempre, lo que no es así porque uno puede hacer reserva y la reserva te determina de que tú eliminas para tu legislación interna tales o cuales normas, cuestión que cualquier país puede hacer en cualquier minuto. En el régimen de pena de muerte, ¿cuál es el enfoque que estás dando? ¿Estás pensando en delitos graves o en delitos no graves para efectos de la pena de muerte? Te lo pregunto desde el punto de vista disuasivo. Y tú me podrás iluminar en la materia, porque, claro, yo tengo formación de abogado y en esa condición los abogados pensamos que, o los que nos dedicamos al derecho penal, como en mi caso, que para delitos no graves las penas tienen que ser graves y para delitos graves las penas tienen que ser justas. ¿Por qué? ¿Por qué para delitos no graves las penas deben ser graves? Porque ahí generas la disuasión. En cambio, cuando estableces para delitos graves penas justas, ahí enalteces éticamente el sistema penal. ¿En qué dimensión estás pensando tú la pena de muerte? Yo estoy pensando para delitos graves, muy graves, aberrantes en realidad. Específicamente para actos terroristas, por ejemplo. Si una persona te pone una bomba acá y te mata 10 personas, la pregunta es al pueblo chileno que es el soberano, ¿merece esa persona realmente seguir viviendo y que la mantengamos en la cárcel? Pregunta. Segundo, para los asesinos en serie. Bien. Otra pregunta. Y la pregunta, esto
la resuelve el pueblo. Esa es parte del proyecto. Y la tercera, debido a la evolución de la criminalidad, hay ciertos delitos que son inenarrables, como el secuestro de niños, sumado a la violación con resultado de muerte, como son muchos lo que ha ocurrido según los documentos en el caso Epstein. Sí, claro. ¿Merecen esas personas vivir? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que uno está proponiendo es que cada chileno, desde Arica a Magallanes y en Rapa Nui, reflexione sobre la vida, sobre la muerte, sobre cuándo se origina la vida. Que eso va a dar paso a, ¿es válido el aborto? ¿Es válido también, por ejemplo, la eutanasia? Todo esto busca en gran medida que hagamos una reflexión que va en ese espíritu de ir generando esa conciencia humana del desarrollo. ¿Merecen estas personas que los sigamos manteniendo con vida? Hay un dato muy importante. ¿No has pensado en eso, generar un movimiento político para que el tema sea plebiscitado? Eso es lo que... O sea, movimiento político... Un movimiento político, digo, desde donde estás políticamente, generar una corriente políticamente hablando respecto del gobierno, a efectos de que dentro del régimen electoral una materia como esta sea plebiscitada. Mira, lo que hemos hecho es presentarlo. Al presentarlo, fíjate tú que han aparecido voces en todo el país apoyándolo. Yo creo que ese es el camino inicial. A mí me corresponde de alguna forma ser como este barco rompehielo, abramos un poquito el camino y vamos viendo que hay un movimiento también que está muy de acuerdo con esto, porque también la pena de muerte es una pena civilizatoria, es decir, te disuade. Cuidado con hacer esto porque aquí se pueden tener estas penas. Entonces, debido a esta, también que eso nos lleva un poquito a la justicia garantista, a tanta defensa de los derechos de los criminales y delincuentes, pongamos un contrapeso, ¿te das cuenta? Yo pienso que eso es importante para realmente asumir ciertas cosas como ciudadanos que queremos ser más conscientes en el país. O sea, yo lo entiendo entonces en la dimensión cultural de lo que tú estás refiriendo. Por supuesto que sí. Al comienzo, más allá de lo garantista o no garantista, de lo definitorio o no definitorio, el punto de fondo, y me tomo de tus palabras a partir de allí, es si volvemos a construir responsabilidad. Por supuesto que Dejamos sí. ahora un instante para efectos de seguir con esta grata entrevista con el diputado Contreras. Ya estamos de vuelta junto al gran Jaime Llanzana para preguntarnos en qué está Chile solo por Mises TV. Ejecutar las renuncias individuales, porque vivir en sociedad es siempre un acto de renuncia. Cuando uno pone los derechos antes que los deberes, terminamos todos creyendo que podemos llegar a la esquina y suprimir los semáforos. Si suprimiéramos todos los semáforos, es decir, si todos no hiciéramos renuncia a detenernos cuando el semáforo está en rojo, y si sacáramos todos los semáforos, ¿llegaría alguien a la hora? Por eso es importante primero el deber antes que el derecho. Y estamos conversando de eso en una grata conversación con el diputado Cristian Contreras. Diputado, estuvo usted en la Comisión de Cultura. Entiendo que tiene que haber ya ido el ministro de Cultura. ¿Hay algún anteproyecto, hay algún sesgo, hay algún perfil que usted haya visto en el programa de gobierno establecido para el Congreso, o todavía están a tientas esperando cuáles sean las iniciativas del Ejecutivo, o se ha puesto acento en lo que van a ser las restricciones presupuestarias? De todo un poco, el ministro de Cultura ya nos manifestó sus orientaciones que me parecen a mí adecuadas con el tiempo actual. Ordenar un poco más la casa a nivel de la cultura, de los presupuestos, de la falta que nos diga en qué va a consistir ese 3% de disminución en el presupuesto. Recordemos una cosa en ese sentido, Jaime, que mira, China, por ejemplo, tiene 1.400 millones de habitantes aproximadamente y tiene 15 ministerios. Chile tiene 18 millones de habitantes y tiene 25 ministerios. ¿No estaremos haciendo las cosas mal? Por lo tanto, parte de ello
es en cultura eso. El ministro también señaló muchas cosas, pero hay algo muy importante porque como uno ahora trabaja en Valparaíso, yo soy de Viña, nacido en Viña, viví en Quilpué, a los 10 años me vine aquí a Santiago. Conozco Valparaíso de aquellos entonces, yo tengo 56 años. Caminaba, mi padre y mi madre estudiaron en la Universidad Católica de Valparaíso Derecho. Muy bien. Ahí se conocieron, después se casaron, nos tuvieron. Y yo recuerdo cómo era Valparaíso y cómo está ahora Valparaíso. El ministro dijo en una de sus líneas que permíteme destacar. Por favor. Preocuparse precisamente por los rayados en las calles. Preocuparse por tener una ciudad limpia, ordenada, que dé gusto caminar, sin peligro. Por lo tanto, esas son una de las cosas que están preocupados el Ministerio de Educación. Y otras cosas también. Pero, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un patrimonio cultural, Valparaíso, una ciudad muy importante, y sin embargo, en la noche muchas veces penan las ánimas porque no puedes salir, porque está todo sucio, producto de administraciones que no han sido las mejores. Claro, la promesa del Congreso en Valparaíso, que era una promesa falsa, porque en términos prácticos el Congreso, estando en Valparaíso, se satisface a sí mismo. No tiene un vínculo con la comunidad, está el edificio nomás. Así que es muy importante eso que usted dice, que en términos de que la cultura parte por las cosas más pequeñas, y eso tiene que ver con el tipo de ciudad que estamos construyendo, tanto en términos higiénicos como en términos de cómo se ve la ciudad. Y Valparaíso, efectivamente, que siendo patrimonio de la humanidad, está degradada y está sucia, orinada. No nos dignifica, ni dignifica el Congreso que está allí. En política, diputados, se pasan muy malos ratos. ¿Qué hace usted para tratar de airear esos malos ratos? Vaya la pregunta. Mira, solo en este minuto la política genera mucha tensión. Yo soy antiestrés, yo no me estreso, pero sí mucha tensión. Es complejo ir cultivando en el centro político donde está tan polarizado. Entonces, cada decisión de la derecha es muy fácil, votan por la derecha, la izquierda vota por la izquierda. Y uno tiene que estar viendo por dónde inclinarse por el bien de Chile. Por lo tanto, hay mucha tensión. Lo que yo hago, mira, quizá el único momento donde puedo estar tranquilo, feliz de la vida, es jugando tenis. Esa actividad a mí me hace olvidar los problemas. Es poco tiempo, no he podido jugar mucho tenis, pero sí, por ejemplo, ayer logré jugar después de harto tiempo un poquito de tenis. Eso me hace muy bien a mí y como yo tengo alma deportista, me satisface y con eso logro de alguna forma surfear estas olas de tensiones que hay en el Congreso. Muy bien. Cada vez que son electos parlamentarios nuevos, ¿les hacen cursos de inducción? ¿Hay algún elemento a través del cual uno sepa cómo funciona el Congreso o va aprendiendo simplemente allí en el day to day? Mira, hay cursos de inducción, o sea, hay actividades que el mismo Congreso le facilita a uno. Sin embargo, yo tengo un gran equipo de trabajo. Muy bien. Y ese equipo de trabajo ha sido el que más me ha hecho la inducción. Y también, permíteme señalar, a los funcionarios del Congreso. Ellos han sido muy cordiales conmigo en términos generales, desde las personas que nos limpian la oficina hasta el protocolo. Por lo tanto, la inducción ha sido así. Yo no he participado de ninguna de estas inducciones oficiales porque, como te dije, al tener un gran equipo de trabajo como el que tengo yo, se ha hecho más fácil. Al estar usted prácticamente excluido de la bancada del PDG, eso determina que usted está en una posición incómoda políticamente hablando y está en una posición de desventaja objetivamente hablando, porque no forma parte de los acuerdos del partido, no sabe para dónde está yendo la pelota en términos prácticos. Y entonces la pregunta natural es cómo ha pensado usted articular su función política y legislativa desde la posición incómoda en que objetivamente se encuentra hoy día. Estamos sembrando una tierra fértil, Jaime. Y eso es lo que hoy día estamos muy preocupados. Así yo puedo decir, hoy día
soy el único diputado de centro político real, original y auténtico, en medio de esta división ideológica. Pero ese es el camino y ese es el futuro. Que parta uno, ya se irán sumando otros, porque, como te decía, el país no va a progresar dividido en estas polaridades. ¿Qué va a sacar el actual gobierno haciendo sus reformas, lo que él quiere, si viene después la izquierda que va a retrotraer todo lo que ha avanzado? Por lo tanto, creo que para el futuro de Chile, si bien es cierto a mí me corresponde abrir este camino, el centro político, el equilibrio, la moderación, el diálogo, la sabiduría para saber a dónde hay que inclinarse en cada momento dado es fundamental para el desarrollo del país. Usted es doctor en filosofía. La filosofía, una de sus tantas manifestaciones, es también la sociología. ¿Cuál es el perfil de la izquierda que usted ha percibido al interior de la Cámara? Bueno, hay una izquierda más moderada, una izquierda más radical. Si yo te hablo de la izquierda más radical, del Frente Amplio, del Partido Comunista, mira, hay que ser muy claro con esta crítica que voy a hacer a la ideología, no a los parlamentarios, sino que al pensamiento ideológico. A la construcción ideológica. Efectivamente, no los parlamentarios, porque, por ejemplo, yo comparto con todos y la verdad que no es el problema de ellos, es el problema de la crítica a la ideología, que son las fuerzas siniestras del universo. Mira, hoy día, en palabras muy sencillas, la izquierda ideológicamente es anticapitalista. La vanguardia anticapitalista no son los parlamentarios ni siquiera los políticos, sino que los mismos criminales y delincuentes. Ellos son la verdadera vanguardia del comunismo. Por eso el comunismo, el Frente Amplio, defiende los derechos de ellos. Porque ellos son los que realmente rompen el sistema. El turbazo, el ladrón, el corrupto. No estos que disfrutan del sistema, como son muchos que están dentro del sistema, sí, claro, lo critican, pero ellos no son la vanguardia comunista. Bueno, yo creo que usted ha dado con un punto central. Lo estamos viendo en los colegios, lo vemos en las universidades. Vemos en términos prácticos de que el lumpen es funcional ideológicamente a la izquierda. Y los fenómenos están acreditados y son acreditables. Uh-huh. Lautaro Carmona, respecto del secuestro fáctico que se verificó respecto a la ministra Lincolao, señaló de que era un error político, no un delito. Está formalizada una militante comunista en la Universidad Austral, y cuando se verificó el secuestro y muerte de Ojeda, el Partido Comunista también tuvo contradicciones o declaraciones particularmente equívocas. Porque en definitiva pareciera de que se trata de una agenda paralela que no tiene que ver con la democracia. Y en esa agenda paralela que no tiene que ver con la democracia, ¿usted cree que en definitiva irá articulándose una fuerza política que le proponga al país la proscripción del Partido Comunista? Es difícil eso. ¿Por qué? Porque hoy día tienen no sé cuántos diputados. Es decir, mira, Jaime, Chile es un sistema sumamente complejo. Somos una sociedad de las más complejas que hay en el mundo. Piensa tú, en el único país donde el comunismo, socialismo de Allende llega democráticamente, bajo lo que tú quieras decir, sí, claro, los 3/3, el apoyo a la democracia cristiana, pero llegó democráticamente al poder, te habla de que somos una sociedad muy compleja. Hoy día proscribir al Partido Comunista, aunque tenga estas críticas que yo le hago, pienso que no va a prosperar, porque tenemos que abordarlo desde mi punto de vista, desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Esa perspectiva que te hablo de criticar la ideología y que la gente misma del Partido Comunista se dé cuenta de lo que está haciendo. Van a ir evolucionando, porque el problema es que la ideología te controla a las personas
Y en la medida que uno vaya demostrando, oye, la ideología no está muy buena, no te va a traer la tranquilidad, te genera pobreza, te genera defensa de la delincuencia, división en el país, yo creo que puede haber una evolución distinta. Yo creo que el camino es siempre el estudio, la conciencia, la educación, el conocimiento. El peor de todos los males, a decir de Jesús, es la ignorancia. Y cuando uno ve, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de esta ideología, que ya no es ni siquiera la ideología del siglo XIX. No, porque la verdad es que en términos prácticos, como cualquier persona medianamente avisada puede ver, es contrafáctico, es de anaquel histórico, no es de vigencia. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, creo yo, es qué es lo que hicimos mal en democracia para efectos de que, porque en definitiva el Partido Comunista se transforma en un actor político gracias a Bachelet. Jaime, permíteme decirlo, lo que se hizo mal en democracia es destruir la educación de nuestro país. Ahí está el núcleo, el meollo de esto que tú me estás hablando. Cuando tenemos una generación ideologizada porque no tiene filosofía en la educación. No, pues no la hay. Entonces, no hay educación cívica, no hay filosofía en los colegios. El deporte lo han sacado, la historia también. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque todo esto que estamos viviendo ahora es parte de esa destrucción ideológica, donde la derecha de aquel entonces lo permitió. Entonces, yo pienso que el camino es naturalmente desarrollar el estudio. Yo he propuesto una reforma profunda a la educación. Se lo he dicho a la ministra en el mismo Congreso. ¿Cuál es el marco fundamental de las ideas fuerza de ese proyecto? Que constitucionalmente se tienen que garantizar ciertos mínimos en la educación. Y después la libertad para los programas. Pero tú tienes que garantizar, por ejemplo, tener un pensamiento crítico a nivel de la filosofía perfecta. Tenemos que enseñarle a eso. Lo que nosotros estamos apostando como diputados es a que con esa reforma vamos a tener una generación de sabios y sabias en Chile. Le vamos a entregar el mecanismo para que nuestra juventud y nuestra futura población sea sabia. Pero también tenemos que garantizar lectura. Hoy día el 80% de la gente no entiende lo que lee. No. Lee poco. No, hoy día la gente se informa por el reel. Por eso mismo, tenemos que garantizar continuidad, gratuidad ciertamente, pero eso para mí es secundario incluso. Tenemos que garantizar ciertos mínimos educativos. Mente sana en cuerpo sano y restringen las horas de deporte. Si no hay deporte, muchos niños terminan en las drogas. Entonces, constitucionalmente se tienen que garantizar ciertas cosas. Hay que modificar el currículum. La reforma del año 2005 es el origen de todos los problemas de hoy día. Ese excesivo subjetivismo, que yo creo en la realidad. Entonces, como yo me creo cebra, ahora soy una cebra. O los Terians. Mira, yo soy exalumno del Instituto Nacional, fui presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, después fui presidente del Centro de Exalumnos del Instituto Nacional, y me consta absolutamente el drama ideológico que mató la convivencia al interior de los colegios. Hoy día estamos viendo que además se verifican amenazas, no vengan mañana a clase porque va a haber tiroteo. Es decir, se está construyendo, y que es lo que es objeto de preocupación, se está construyendo, y que es un programa que es conocido desde el punto de vista de la filosofía política, como tú vas construyendo una disociación social para que terminen las cosas en enfrentamiento entre ciudadanos. Eso en términos prácticos. Y yo no tengo claro si la clase política, que dramáticamente se le dice clase, debe ser en relación a los beneficios eventuales que pueda tener, está consciente de que los primeros sacrificados en la lógica de la violencia terminan siendo ellos. Yo pienso que falta un poco de experiencia en mucho. Fíjate tú,
la ministra de Educación que ha propuesto ahora que el gobierno esta ley de escuela protegida. Sí. Esa escuela protegida... Partimos con aula segura, sí, y ahora estamos en escuela protegida. Sí, yo la aprobé en general para debatirla, pero es una ley que, claro, busca tranquilizar a los padres porque si vienen personas con armas a los colegios, sí, etcétera, claro, pero es muy superficial. Yo se lo señalé en el Congreso a la ministra. Ella tiene 40 años. Es decir, en el año 2005, cuando se genera esa reforma nefasta que destruyó la educación en Chile, que fue la copia de la mala reforma española que ya había fracasado allá, España, sí, la imponen acá, 25 años después, bueno, estos son los resultados. Ella tenía 19 años. Entonces yo le pido al gobierno, y ojalá que lo escuchen, que realmente a la educación también le pongan cana, le pongan experiencia, porque esta ley que está en trámite, solamente va a lo superficial y no al fondo. Aquí necesitamos, Jaime, una profunda reforma educativa, estructural, acabar con la educación sexual integral, que es una barbaridad del globalismo, sí, de la Agenda 2030, y incorporar estos elementos para garantizar constitucionalmente los niveles que nos van a poder llevar nuevamente al desarrollo como país. Con la reforma que nosotros estamos proponiendo, queremos y vamos a aspirar, y lo podemos asegurar, que podemos tener una generación de sabios. Y eso no significa que todos van a ser filósofos, sino que van a enfrentar. Cada profesional, cada joven va a saber enfrentar la vida con sabiduría. Por eso podemos ser una gran sociedad. Y tenemos que aspirar a eso, no a parches. ¿Cuándo nace su vocación política, diputado? Hace mucho tiempo, pues, Jaime. Cuando yo era estudiante en la universidad, yo descubrí la gran síntesis entre Oriente y Occidente, entre la física, sí, de Occidente y la filosofía de Oriente. Cuando descubro ese encuentro maravilloso, dije, esto tiene que tener una aplicación práctica. Y de ahí me comencé a escribir una teoría política sobre... Bueno, usted ha escrito varios libros. He escrito 3 libros. El primer libro se titula ¿Por qué ocurrió el Big Bang? El enigma del origen del universo. ¿Sí? Los 3 libros publicados por la editorial universitaria. Ah, muy bien. El segundo, La teoría del Big Bang y la perfección de la sabiduría, donde se habla de esta síntesis maravillosa que es donde se está trazando el mundo hoy en día. Y el tercero es precisamente mi politicorum. Son politicón, como decía... Claro, es mi aporte a la disciplina política. Tardé mucho tiempo, lo publiqué también por la universitaria, donde le hago una radiografía a toda la sociedad occidental, una radiografía científica. Hago postulados iniciales, radiografía científica a la sociedad occidental, a Chile, y finalmente propongo grandes reformulaciones del Estado bajo esto que yo te decía. Nosotros estamos como chilenos en un problema estructural, por lo tanto, solución estructural. Y es ahí donde descubro que tanto el capitalismo como el comunismo, si bien es cierto, han generado sus aportes, por decirlo así, no son la solución completa. Es ahí donde descubrí el centro político. Por lo tanto, el equilibrio, para mí, es el camino a seguir, y es esperar dejarlo sembrado para que después se vayan sumando. Nuestro ¿Cuál país sería su satisfacción después de 4 años de ejercicio de la función parlamentaria? En esta primera etapa en que ha iniciado la vida política intensa. La satisfacción sería, de una u otra forma, ir conformando el centro político. Un centro político original, auténtico, con principios de centro, con bases de centro, con un padre filosófico de centro, que genere ese espacio de diálogo hoy en día. Hoy más que nunca importante. En esta confrontación entre derecha e izquierda, es muy importante ir generando estos puentes. Yo creo que por ahí va en gran medida. ¿Cuáles son los diputados más dialogantes que usted ha tenido la oportunidad, por ahora, en una primera facha, en una primera vista, de percibir o de relacionarse?
Mira, debo decirte, no voy a nombrar a ninguno, pero tanto en la izquierda política, en la centroizquierda, como en la derecha política, en la derecha un poquito más extrema, he encontrado grandes hombres. Por eso yo digo, mira, a veces la gente juzga a los políticos por lo que ve en la televisión. Sí, claro, y eso colabora a la degradación, porque la televisión, lamentablemente, o el periodismo en general, busca vender, y lo que vende es lo que causa escozor, lo que causa risa o lo que causa lamento. Y eso le hace muy mal a la actividad política. Aristóteles dijo, en la más alta de todas las ciencias, yo te digo, dignifiquemos la política. La política es una gran arte, una gran ciencia. Se puede hacer. Y yo he visto, por eso digo, cuando uno conversa con uno, con otro, hay grandes hombres en la política. Lo que pasa es que la impronta comunicacional, muchas veces degradándola, a veces con razón, pero otras veces injustamente, va en deterioro de esta actividad. Pero hay grandes hombres que a mí me consta, por un lado, por otro lado, que buscan el bien del país. No te digo todos, hay algunos que están ciegos, que no pueden ver con los dos ojos, ven con un ojo nomás. Pero sí hay hombres y mujeres que quieren el camino. Por eso, ojalá que se den cuenta que las ideologías, tanto de un lado como de otro lado, son las fuerzas siniestras que uno tiene que ir trascendiendo para mirar todo el espectro y buscar lo que uno necesita. Nuestro querido llamado Chile. Ayudemos al país. De los 11 proyectos que usted ha presentado, ¿cuál es la prioridad que tiene respecto de aquellos en relación a la capacidad de tramitación que puedan tener estos? Cualquiera de los 11 que ingrese por primero, voy a estar feliz. Como te dije, los 11, o sea, 10 ya están con boletín. Es de esperar que salga cualquiera, pero cualquiera de los 11 proyectos ha sido resultado de un análisis de muchos años, lo hemos concretado y es de esperar que, si bien es cierto, hoy día no tengo bancada, pero es de esperar que, lo puedan debatir con altura de mira. Pero el pueblo va a estar ahí mirando, Jaime. ¿Ha pensado establecer vínculos con la Secretaría General de la Presidencia con el objeto de que puedan esos proyectos, o algunos de ellos, dar luz? Porque el promedio de tramitación de ley en Chile supera los 4 años. Sí, pues. Las mociones parlamentarias siempre duermen el sueño de los justos. El Parlamento tiene importancia solamente respecto a la ley de presupuesto. Eso es lo que pasa en la realidad en Chile. Los parlamentarios tienen solamente voz importante a la ley de presupuesto, porque respecto del resto es para erigir o no monumentos o cambiar nombre de comuna. Lo que determina, digamos, de que es muy frágil y muy débil y muy feble y muy poco intensa el aporte efectivo que pueden hacer. Entonces, en esa dimensión, ¿usted ha pensado el buscar asociatividad con el gobierno a efectos de que alguno de estos proyectos vea la luz? Porque si son proyectos iniciados en la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara de Origen como moción en la Cámara de Diputados, después de que se apruebe el proyecto en general y en particular, se va al Senado. En el Senado tiene el mismo tipo de tramitación como Cámara Revisora, para que finalmente sea ley de la República. Es decir, es un parto de los montes. Así es un parto largo. Pero sí, así que aprovecho de decirle a todo el gobierno, estudien los proyectos que yo he propuesto, porque están exentos de la ideología que nos hace muy mal, sino que buscan el desarrollo del país. Así que a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, al Ministro Interior y a todos los ministros, porque hay una serie, estudien los proyectos y es de esperar que contribuyamos, porque lo que buscan precisamente es el desarrollo de Chile. Así que, gracias, aprovecho de mandarles mensaje. Ya se los mandé, pues. ¿La honorabilidad se gana o se adquiere simplemente, diputado? Yo creo que en gran medida se va ganando. Y también uno la puede adquirir, pero se va ganando sobre todo con esfuerzo. Bueno, nosotros hemos ganado con usted hoy día aquí, así que estamos muy contentos de haberlo tenido.
Gracias por haber participado, gracias por dar inicio a este ciclo de programa y esperamos seguir sabiendo de usted virtuosamente respecto a las iniciativas que tenga en el Congreso. Jaime, un gusto haber estado contigo aquí en ¿Qué está Chile? Y solamente finalizar con algo que tú mencionaste muy importante y recalcarlo y acentuarlo. Si uno cumpliera los deberes, no habría necesidad de exigir los derechos. Es tiempo de equilibrar derechos con deberes humanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.